Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Diario de Español. Soy Mateo. Y yo soy Sofía. ¿Qué tal estáis? Esperamos que tengáis una semana fantástica. Como siempre, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros, listos para charlar un rato y ayudaros a practicar vuestro español de una forma natural y relajada. Exacto. Y antes de empezar con el tema de hoy, un pequeño recordatorio. Hoy puede que usemos algunas expresiones un poco más naturales o coloquiales, así que si no entiendes el 100%, no te preocupes. Intenta adivinar por el contexto. Es la mejor forma de aprender, porque escuchar y entender la idea general es el primer paso. Muy buen consejo, Sofía. Bueno, y hablando de trabajo y de la semana, te noto muy relajada hoy. ¿Estás en casa? Sí, hoy me ha tocado teletrabajo, así que estoy en mi salón, con mi taza de té y ropa cómoda. Y la verdad es que es una maravilla. Ah, ya veo. Yo, en cambio, estoy en nuestro pequeño estudio, que para mí es como mi oficina, porque me gusta salir de casa para trabajar. Y mira, sin planearlo, ya hemos encontrado el tema perfecto para hoy. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Vamos a hablar de un tema muy moderno y que ha cambiado la vida de muchas personas: el teletrabajo, o mejor dicho, el gran debate. ¿Qué es mejor, trabajar desde casa o ir a la oficina? Me encanta el tema. Aquí vamos a tener opiniones diferentes, Mateo. Ya te lo aviso. Perfecto. Eso lo hará más interesante para todos. Así que empecemos. Para mí, la palabra clave del teletrabajo es flexibilidad. Es la ventaja número 1 sin duda, porque puedo organizar mi día como quiero. Por ejemplo, hoy me he levantado un poco más tarde, he desayunado tranquilamente leyendo las noticias y he empezado a trabajar sin estrés y sin correr para coger el metro. Entiendo ese punto, de verdad, porque ahorrar tiempo en el transporte es fantástico, sobre todo en una ciudad grande como Madrid. Pero para mí esa flexibilidad puede ser un problema, porque a mí me gusta la rutina, y la rutina me ayuda a organizar mi mente. ¿A qué te refieres con que te ayuda a organizar la mente? Pues al hecho de levantarme, ducharme y vestirme para ir a trabajar, porque todo ese proceso prepara mi cerebro para el modo trabajo. Cuando llego a la oficina, estoy listo para concentrarme, y cuando salgo de la oficina y vuelvo a casa, mi cerebro desconecta y el trabajo se queda allí. Mientras que cuando trabajaba en casa, a veces sentía que nunca terminaba de trabajar. Vaya, es curioso porque para mí es al revés. Como tengo más flexibilidad, puedo conciliar mejor mi vida personal con la profesional. Si necesito ir al médico o si tengo que recibir un paquete en casa, puedo hacerlo sin problemas. O puedo parar 10 minutos para poner una lavadora, así que siento que mi vida es más fácil y tengo más control. Eso se llama conciliar, y es un punto muy importante. Pero ¿no te pasa que esas pequeñas tareas domésticas te distraen? Yo, si estoy en casa, veo un libro que quiero leer o pienso, debería limpiar el polvo. Así que me cuesta mucho centrarme solo en el trabajo y necesito un espacio que sea solo para trabajar. Bueno, al principio sí que me costaba un poco, y requiere disciplina, claro, pero he aprendido a crear mi propio espacio de trabajo en casa, con mi escritorio, mi silla cómoda y mis plantas. Y cuando me siento aquí, sé que es para trabajar. Además, el dinero que me ahorro en transporte y en comer fuera de casa todos los días es una ventaja enorme. El tema económico es una gran verdad, no puedo discutir eso. Es una ventaja muy clara. Pero para mí, el valor de tener una rutina clara y una separación física entre mi casa y mi trabajo es más importante, porque siento que mi día está más estructurado y mi mente más ordenada. Vale, acepto tu punto sobre la rutina, pero hablemos de otra cosa. El ambiente. En casa yo controlo mi ambiente. Puedo poner la música que me gusta, puedo trabajar en silencio si lo necesito y puedo abrir la ventana, mientras que en la oficina siempre hay ruido, gente hablando por teléfono y el aire acondicionado está demasiado fuerte o demasiado flojo. El eterno debate del aire acondicionado, un clásico de todas las oficinas de España. Pero todo eso que mencionas es parte de lo que a mí me gusta, el ambiente de equipo y la conexión social. Estando en casa,
¿no te sientes un poco sola a veces? Sí, tengo que ser honesta. A veces sí echo de menos las conversaciones informales y el tomar un café con los compañeros. Es la principal desventaja para mí, porque solo hablo con la gente por chat o en reuniones por videollamada, y no es lo mismo. Exacto. Para mí, el trabajo también es una actividad social, y las mejores ideas a menudo surgen de una conversación espontánea en la cocina, mientras te preparas un café. Esas pequeñas interacciones humanas son muy importantes. Es lo que llamamos en España hacer piña, crear un buen equipo. ¿Hacer piña? ¿Como la fruta? Sí, exacto. Piensa en una piña, que está formada por muchas partes pequeñas que están muy juntas y forman algo fuerte y compacto. Pues hacer piña significa eso, unirse mucho como equipo, colaborar y apoyarse. Y creo que eso es más difícil de conseguir cuando cada uno está en su casa. Es una buena explicación, y es verdad que es un desafío, pero también hemos aprendido a usar la tecnología para estar conectados. Hacemos reuniones informales por video solo para charlar y tenemos grupos de chat para compartir cosas divertidas. Así que no es lo mismo, pero ayuda. Ayuda, sí, pero no lo sustituye, porque yo necesito ver a la gente y hablar cara a cara. Además, la oficina para mí es como una colmena. ¿Una colmena? ¿La casa de las abejas? Sí, porque hay energía, hay movimiento, todos están ocupados trabajando en un objetivo común, y las ideas vuelan de un lado para otro. Se crea una energía colectiva que te motiva. Mientras que en casa, a veces me siento como una abeja solitaria. Es más tranquilo, sí, pero a mí esa energía me da vida. Entiendo la metáfora, es muy visual. A mí, en cambio, esa colmena a veces me agobia por tanta gente y tanto ruido, y me cuesta concentrarme. En casa, en mi pequeño espacio tranquilo, siento que soy mucho más productiva. Hablemos de eso, de la productividad. ¿De verdad sientes que eres más productiva en casa? Absolutamente, porque en la oficina siempre hay interrupciones, como un compañero que viene a tu mesa a preguntarte algo, una llamada de teléfono o una reunión improvisada. En casa puedo tener bloques de 2 o 3 horas de concentración total. Me pongo los auriculares, pongo música y avanzo muchísimo más rápido con mis tareas. ¡Qué curioso! A mí me pasa justo lo contrario. Las interrupciones que tú mencionas, para mí a menudo son necesarias, porque si tengo una duda, me levanto, voy a la mesa de mi compañero y en 30 segundos la he resuelto. Desde casa tengo que escribir un email o un chat y esperar a que me respondan, así que a veces se pierde mucho tiempo en eso. Es verdad que la comunicación puede ser un poco más lenta para cosas urgentes, pero para el trabajo que requiere mucha concentración, como escribir un informe o preparar una presentación, la tranquilidad de mi casa es insuperable, porque en la oficina, con el teléfono sonando y la gente pasando, me cuesta mucho más. Y otro problema del teletrabajo para mí es el de los límites. Cuando tu oficina está en tu salón, es muy fácil seguir trabajando después de tu horario. Miras el ordenador y dices, venga, contesto solo un email más. Y al final acabas trabajando más horas. Sí, ese es un peligro real y hay que ser muy estricto con los horarios. Yo, por ejemplo, a las 6 de la tarde cierro el ordenador portátil y lo guardo, y ya no lo abro más hasta el día siguiente. Es mi regla personal para poder desconectar. Es una buena regla, aunque yo no sé si sería capaz de cumplirla. Para mí, salir físicamente de la oficina es la señal definitiva de que el día de trabajo ha terminado. Cierro la puerta y el trabajo se queda dentro. Creo que al final no hay una opción que sea perfecta para todo el mundo. Depende mucho de la personalidad de cada uno y del tipo de trabajo que hagas. Yo necesito flexibilidad y tranquilidad, y tú necesitas estructura y contacto social. Estoy totalmente de acuerdo.
Quizás el modelo ideal es uno híbrido. Un par de días en la oficina para reuniones, para ver a los compañeros y para hacer piña. Y el resto de la semana en casa para concentrarse y tener flexibilidad. Esa sería la solución perfecta, combinar lo mejor de los dos mundos. Ojalá todas las empresas ofrecieran esa posibilidad. Ojalá. Bueno, creo que hemos explorado bastante bien este debate, y ha sido muy interesante ver tus puntos de vista, Sofía. Igualmente, Mateo, me has hecho pensar en algunas cosas. Antes de terminar, como hacemos siempre, vamos a repasar algunas de las palabras o expresiones que hemos usado hoy y que pueden ser un poco más difíciles. Sofía, te pregunto a ti, que lo explicas genial con palabras sencillas. Claro que sí, dispara. La primera, la más obvia, ¿qué significa exactamente teletrabajo? El teletrabajo es muy simple. Es trabajar desde tu casa o desde otro lugar que no es la oficina de la empresa, usando la tecnología, como un ordenador e Internet. También se dice trabajo a distancia o trabajo remoto. Perfecto. La segunda palabra que has mencionado tú es conciliar. Has dicho conciliar la vida personal y la profesional. ¿Cómo explicarías ese verbo? Conciliar significa encontrar un equilibrio entre dos o más cosas que son diferentes. Es conseguir que funcionen bien juntas sin problemas. Por ejemplo, conciliar el trabajo y la familia es tener tiempo para las dos cosas y que una no afecte negativamente a la otra. Muy claro. La tercera es la metáfora que he usado yo, colmena. Una colmena es la casa donde viven las abejas. Es un lugar con muchísimo movimiento, actividad y ruido. Y usamos esta palabra, como ha hecho Mateo, para describir un lugar como una oficina o una estación de tren donde hay mucha gente muy ocupada. Genial. Y por último, un par de palabras básicas pero súper útiles que hemos usado para comparar: ventaja y desventaja. Claro, una ventaja es un aspecto positivo de algo, un beneficio, algo bueno. Por ejemplo, una ventaja del teletrabajo es ahorrar dinero. Y una desventaja es lo contrario, un aspecto negativo, un problema. Por ejemplo, una desventaja del teletrabajo es sentirse solo. Fantástico. Espero que este pequeño repaso ayude a todos nuestros oyentes. Bueno, pues parece que llegamos al final de nuestro debate. Creo que el modelo híbrido es el ganador, ¿no, Mateo? Sí, creo que es la conclusión más lógica. En resumen, hemos visto que el teletrabajo ofrece una gran flexibilidad y ayuda a la concentración, pero tiene la desventaja del posible aislamiento social, mientras que la oficina nos da una rutina clara y fomenta la conexión humana, aunque puede tener más distracciones. Un resumen perfecto. Y recordad, si queréis leer toda esta conversación para no perdernos ningún detalle, la transcripción completa está disponible en nuestro blog en dailyspanishpodcast.blogspot.com. Eso es, ahí podréis leer todo con calma y buscar las palabras que no conozcáis. Y si este episodio te ha parecido útil o interesante, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal porque nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Sí, por favor. Y ahora os pasamos la pregunta a vosotros. ¿Qué prefieren? ¿Teletrabajo o ir a la oficina? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para ustedes en sus países? Nos encantaría leer vuestras opiniones. Déjenos un comentario en la plataforma donde nos escuchen. Genial. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Cuídate mucho, Sofía. Tú también, Mateo, y un abrazo enorme a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo episodio. ¡Nos vemos!